Continuaremos con las partes del torno. La bancada. Sirve de soporte para las otras unidades del torno. En su parte superior lleva unas guías por las que se desplaza el cabezal móvil o contrapunto y el carro principal. El cabezal fijo. Contiene los engranajes o poleas que impulsan la pieza de trabajo y las unidades de balance. Incluye el motor, el oscilo, el selector de velocidad, el selector de unidad de avance y el selector de sentido de avance. Además sirve para soporte y rotación de la pieza de trabajo que se apoya en el oscilo. Contrapunto. El contrapunto es el elemento que se utiliza para servir de apoyo y poder colocar las piezas que son torneadas entre puntos, así como los otros elementos tales como portabrocas o brocas para ser talados en el centro de los ejes. Este contrapunto puede moverse y fijarse en diversas posiciones a lo largo de la bancada. El carro portaherramientas. Consta del carro principal, que produce los movimientos de avance y profundidad de la pasada, y del carro transversal, que se desliza transversalmente sobre el carro principal. En los tornos paralelos hay además un carro superior orientable, o sea que lo puedes acomodar a tu gusto, formado a su vez por tres piezas: la base, el carrión o carro y el portaherramientas. Su base está apoyada sobre una plataforma giratoria para ponerlo en cualquier dirección. El cabezal giratorio o chuck. Su función consiste en sujetar la pieza a mecanizar. Hay varios tipos, como el chuck independiente o de 4 mordazas, el universal, mayoritariamente empleado en el taller mecánico, al igual que hay chucks magnéticos y de 6 mordazas. La eficiencia de un torno se puede encontrar de varias formas. Una de ellas es con la velocidad de corte, la cual se define como la velocidad lineal de la periferia de la pieza que está en contacto con la herramienta. La velocidad de corte, que se expresa en metros por minuto, tiene que ser elegida antes de iniciar el mecanismo, y su valor adecuado depende de muchos factores, especialmente de la calidad y tipo de herramienta que se utilice, de la profundidad de pasada, de la dureza y la maquinabilidad que tenga el material que se mecanice, y de velocidad de avance empleada. Las limitaciones principales de la máquina con su gama de velocidades, la potencia de los motores y de la rigidez de la fijación de la pieza y de la herramienta. A partir de la determinación de la velocidad de corte, se puede determinar las revoluciones por minuto que tendrá el cabezal de torno. La velocidad de corte excesiva puede dar lugar al desgaste muy rápido del filo de corte de la herramienta. También la deformación plástica del filo de corte con pérdida de tolerancia de mecanizado, así también como la calidad del mecanismo deficiente. La velocidad de corte demasiado baja puede dar lugar a la formación de filo de aportación en la herramienta. También un efecto negativo sobre la evacuación de viruta, la baja productividad y un costo elevado del mecanizado. Otro de los factores importantes del torno es la velocidad de rotación de la pieza, que es la rotación del cabezal del torno, que se expresa habitualmente en revoluciones por minuto. En los tornos convencionales hay una gama muy limitada de velocidades, que dependen de la velocidad de giro del motor principal y del número de velocidades de la caja de cambios de la máquina. En los tornos de control numérico, esta velocidad es controlada con un sistema de realimentación que habitualmente utiliza un variador de frecuencia, y puede seleccionarse una velocidad cualquiera dentro de un rango de velocidades, hasta una velocidad máxima. La velocidad de rotación de la herramienta es directamente proporcional a la velocidad de corte e inversamente proporcional al diámetro de la pieza. Otro factor muy importante en el torno es la velocidad de avance. En el torneado es la velocidad relativa entre la pieza y la herramienta, es decir, la velocidad con la cual progresa el corte. El avance de la herramienta de corte es factor muy importante en el proceso de torneado. Cada herramienta puede cortar adecuadamente en un rango de velocidades de avance por cada revolución de la pieza, denominado avance por revolución. Este rango depende fundamentalmente del diámetro de la pieza, de la profundidad de pasada y de la calidad de la herramienta. Este rango de velocidades se determina experimentalmente y se encuentra en los catálogos de los fabricantes de cada herramienta. Además, esta velocidad está limitada por las rigideces de las sujeciones de la pieza y de la herramienta, y por la potencia del motor de avance de la máquina. El grosor máximo de una viruta en milímetros es el indicador de limitación más importante para una herramienta. El filo de corte de las herramientas se prueba para que tenga un valor determinado entre un mínimo y un máximo de grosor de la viruta. Dos características específicas de un torno son la fuerza específica de corte y la potencia de corte. La primera
o sea, la fuerza de corte, es un parámetro necesario para poder calcular la potencia necesaria para efectuar un determinado mecanizado. Este parámetro está en función del avance de la herramienta, de la profundidad de pasada, de la velocidad de corte, de la maquinabilidad del material, de la dureza del material, de las características de la herramienta y del espesor medio de las virutas. La potencia de corte necesaria para efectuar un determinado mecanizado se calcula a partir del valor del volumen de arranque de viruta, la fuerza específica de corte y del rendimiento que tenga esta máquina. Este último es expresado en kilovatios. Esta fuerza específica de corte es una constante que se determina por el tipo de material que se está mecanizando, su geometría de la herramienta y el espesor de las virutas, entre otros factores. Para poder obtener el valor de potencia correcto, el valor obtenido tiene que dividirse por un determinado valor, que es una constante que tiene la máquina y es de eficiencia. Este valor es el porcentaje de potencia del motor que está disponible en la herramienta puesta en el husillo. Tipos de tornos. Actualmente se utilizan en las industrias de mecanizados los siguientes tipos de tornos que dependen de la cantidad de piezas a mecanizar por serie, de la complejidad de las piezas y de la envergadura de estas. Torno paralelo. El torno paralelo mecánico es el tipo de torno que evolucionó partiendo de los tornos antiguos cuando se le fueron incorporando nuevos equipamientos, que lograron convertirlo en una de las máquinas herramientas más importantes que han existido. Sin embargo, en la actualidad este tipo de torno está quedando relegado a realizar tareas poco importantes, a utilizarse en los talleres de aprendices y en los talleres de mantenimiento para realizar trabajos puntuales o especiales. Para la fabricación en serie y de precisión han sido sustituidos por tornos copiadores, revólver automáticos y de CNC. Para mejorar bien estos tornos se requiere la pericia de profesionales muy bien calificados, ya que el manejo manual de sus carros puede ocasionar errores a menudo en la geometría de las piezas torneadas. Torno copiador. Se llama torno copiador a un tipo de torno que, operando con un dispositivo hidráulico y electrónico, permite el torneado de piezas de acuerdo a las características de la misma, siguiendo el perfil de una plantilla que reduce el perfil de la pieza. Este tipo de torno se utiliza para el torneado de aquellas piezas que tienen diferentes escalones de diámetros, que han sido previamente forjadas o fundidas y que tienen poco material excedente. También son muy utilizados estos tornos en el trabajo de la madera y del mármol artístico para dar forma a las columnas embellecedoras. La preparación para el mecanizado de un torno copiador es muy sencilla y rápida, y por eso estas máquinas son muy útiles para mecanizar lotes o series de piezas que no sean muy grandes. Las condiciones tecnológicas del mecanizado son comunes a las de los demás tornos, solamente hay que prever una herramienta que permita bien la evacuación de la viruta y un sistema de lubricación y refrigeración eficaz del filo del corte de las herramientas mediante abundante aceite de corte o taladrín. Torno revólver. El torno revólver es una variedad de torno diseñado para mecanizar piezas sobre las que sea posible el trabajo simultáneo de varias herramientas con el fin de disminuir el tiempo total de mecanizado. Las piezas que presentan esa condición son aquellas que, partiendo de barras, tienen una forma final de casquillo o medio similar. Una vez que la barra queda bien sujeta mediante pinzas o con un plato de garras, se va taladrando, mandrinando, roscando o escarriando. La parte interior mecanizada La parte interior mecanizada y a la vez se puede ir cilindrando, reflentando, reanudando, roscando y cortando con herramientas de torneado exterior. La principal característica del torno revólver es que lleva un carro con una torreta giratoria de forma hexagonal que ataca frontalmente a la pieza que se quiere mecanizar. En la torreta se insertan diferentes herramientas que realizan el mecanismo de la pieza. Cada una de estas herramientas está controlada con un tope de final de carrera. También dispone de un carro transversal donde se colocan las herramientas de cegar, perfilar, reanudar, etc. También se pueden mecanizar piezas de forma individual, fijándolas a un plato de garras de acondicionamiento hidráulico. El torno automático. Se llama torno automático a un tipo de torno cuyo proceso de trabajo está enteramente automatizado. La alimentación de la barra necesaria para cada pieza se hace también de forma automática, a partir de una barra larga que se inserta por un tubo que tiene el cabezal y se sujeta mediante pinzas de apriete hidráulico. Estos tornos pueden ser de un solo husillo o de varios husillos.
Los de un solo usillo se emplean básicamente para el mecanizado de piezas pequeñas que requieran grandes series de producción. Cuando se trata de mecanizar piezas de dimensiones mayores se utilizan los tornos automáticos multiusillos, donde de forma programada de cada usillo se va realizando una parte del mecanismo de la pieza. Como los usillos van cambiando de posición, el mecanismo final de la pieza resulta muy rápido, porque todos los usillos se mecanizan la misma pieza de forma simultánea.